que no tengamos medios de comunicación que nos cuenten, que nos alerten, que nos hablen sobre esto, es doblemente grave. Y que además sea tan creciente el impacto de las fake news, que son las noticias falsas, también, digamos, debería ser motivo de preocupación para nosotros, porque el sistema necesita personas sin tiempo, personas que no piden vacaciones, necesita trabajadores flexibles, necesita personas que estén, digamos, alguien que trabaja 8 horas y tiene un buen salario y no tiene que acudir al pluriempleo y que tiene tiempo para leer un libro, para charlar con un vecino, para juntarse con sus amigos, que tiene tiempo para pensar. Evidentemente que es un actor peligroso para un sistema que pretende que nos morfemos la posverdad. Antes eran mentiras, digamos, hoy algunos definen la posverdad como un eufemismo, porque se basa en elementos mentirosos, en medias verdades. Y desde el principio de los tiempos, la manipulación política y la manipulación mediática. Para todo eso es un atentado que haya individualidades que se junten y que formen colectivo, que formen la masa crítica y que piensen en esto. Ahora, cuando uno llega después de una jornada de 10 horas, de 12 horas, no le alcanza la plata, los chicos se le tiran encima y piden cosas, está con la cabeza martirizada porque no sabe cómo pagar la tarjeta, tiene que tratar de hacer una changuita más. Bueno, la verdad es que somos presa fácil de caer en una fake news. Entonces, nuestro posicionamiento básico en función de nuestra escala de valores políticos y morales es decir, y a Lula lo metieron preso porque sacó un montón de personas de la miseria, e incluso estamos al margen de informaciones tan valiosas como saber que el juez Moro, que decidió que Lula fuese preso, admitió que no tenían pruebas físicas, pruebas materiales, que había una presunción en función de que hubo un arrepentido que, para aligerar y morigerar su pena, le dijo al juez Moro que le había dado soborno a un departamento de Lula, pero sin prueba física. Esto no lo dice Lula, lo dice Moro. Bueno, si nos dejan al margen de esa información, porque la información además hay que repetirlo, no puede decir una cosa a las 7 de la mañana, pero después gente que esa hora no está, y después hay que decirlo a las 7, y que a las 8, a las 9, a las 10, como hacía Goebbels en el nazismo, y como hace la CNN, y como hacen todos los medios de comunicación. La repetición tiene un efecto extraordinario. Si nos alejan de esa información, y después, cuando tenemos un ratito, porque estamos comiendo un sándwich rápido para ir a hacer otra actividad, vemos en el celular que hay alguien que pone una mansión despampanante. Y nosotros tenemos acceso a buena información de política internacional en Córdoba porque no la tenemos, y en el país tenemos poca. Y Pedro Brieger, por ejemplo, que había ganado premio, fue excluido de la televisión pública. Y vemos eso. Bueno, alguno con más tiempo, con más conciencia crítica, con preparación, con inquietud, podrá decir: bueno, a ver, me voy a tomar el trabajo de ir a un medio confiable si es que lo encuentro, voy a ver qué dicen sus redes, alguien. Pero muchísimas personas lo que van a decir: yo estoy defendiendo a Lula, y mirá el hijo, al final eran todos choros. Y una información falsa. Pero el otro día se dice: sí, la información es falsa, pero nosotros ya nos quedamos con eso, nos quedamos con que había un funcionario que ganaba 600.000 pesos, o así 2 millones de informaciones. Y yo he estudiado últimamente eso y la verdad es que no sabía que tenía tanto impacto, tenía una sobreestimación del público consumidor de redes sociales, y la verdad es que es muy alto el impacto que tienen las noticias falsas. Si a las noticias falsas formales le sumamos las noticias falsas de los medios de comunicación que no pueden decir públicamente que están haciendo operaciones, porque se les cae el negocio, bueno, la verdad es que estamos ante un riesgo muy grande de estar mal informados, de no tener la información adecuada para tomar determinaciones. Y si además no le damos el suficiente valor al hecho de estar expuesto a ese riesgo, es muy probable que termine ocurriendo lo que ocurre en Argentina, ¿no? Que hoy hay muchas personas que están molestas, que están con bronca, que a veces tienen ganas de arrancarse la remera cuando ven que los propios ministros
fugan plata, evaden al fisco, hacen gala de evadir al fisco, dicen que la van a traer más tarde, nos cobra tarifazo un tipo que tiene acciones en Shell y que todavía no se sabe verdaderamente si las vendió. Es una locura, es parte de la historia de la infamia universal, es una cosa, pero no nos quedamos en el enojo y no tenemos posibilidad de construcción. Yo insisto, más allá de la cuestión electoral, partidaria, sino de construcción. Un medio de comunicación debería ser algo, 1, 2, 3, 5 medios de comunicación confiables, en los cuales nosotros creamos. No funciona mucho el periodismo de autor, se cree en una persona. Entonces, muchas veces el poder lo que hace es neutralizar a esa persona, la puede sacar, la puede marginar. Tener medios de comunicación confiables es más importante que tener hospitales, más importante que tener escuelas, y tiene que trascender a los gobiernos, tiene que trascender, tenemos que tener la posibilidad de que haya una construcción de medios de comunicación que nos permitan una información adecuada, que sean populares y masivos, pero que trasciendan a un gobierno, que puedan existir cuando hay un gobierno de derecha, como en este caso, y que puedan permanecer y que tengan su independencia cuando eventualmente, ojalá, haya de nuevo algún gobierno de rasgo popular. Y quería hablar también, como tercer punto, de la miseria planificada. Porque el desafío nuestro es tratar de ver las cosas al revés, de objetar, de ser crítico. Incluso cuando uno lee la propia carta abierta de Rodolfo Walsh, que fue uno de los más grandes periodistas de todo nuestro país, uno en un primer momento se queda con la imagen de la representación que se hacía de esa carta en los 90 en un diario como Clarín, ¿no? Que tenía un mapa distinto, entonces en su sector cultura podía tener una mirada pseudo-progresista y que hablaba de el genocidio, la matanza sangrienta que sufrimos en Argentina, pero que ocultaba de alguna manera otra parte de esa carta. La presentación fue, Walsh dio testimonio de lo que pasaba en Argentina en esa carta. El día que la publicó lo mataron. Él andaba, me contó Osvaldo Bayer, con una pistolita muy chiquitita, le había recomendado que se fuera, él quería quedar acá y tenía por objetivo publicar esa carta, contar el testimonio de ese año donde había vivido clandestino y había recabado datos, se había hecho esa investigación. Pero la parte más importante de la carta, lo otro por supuesto no es que sea menos importante, es la dictadura que perpetró las matanzas más sangrientas, el dolor que ya todos conocemos. Es decir, no le quito valor a eso, no se lo quitó Walsh, lo describió en las primeras páginas, pero él dice que la razón de ser de esa matanza planificada, con tortura, con las cosas más espantosas que hayamos visto en la República Argentina, tenía por fin la implementación de un modelo económico. Es decir, que no es un detalle. Si uno pondera la carta de Walsh, como hay palabras que están en disputa, según mi opinión, como la normalidad, la solidaridad, la democracia y otras, el sentido común, también hay héroes, personajes, luchadores sociales, como el caso de Walsh, un cráneo, que de alguna manera han recibido un trato que ha generado anticuerpos en la población y que nos hace inmune a las cosas más valiosas. Cuando uno habla de Tosco, dice Tosco, un gran sindicalista. Yo he escuchado a tantos entrevistados y a tantas personas hablar de Tosco. A ver, Tosco era marxista, Tosco tenía una visión muy dura de la cosa, de luchar contra el capital. Digamos, no era un angelito bueno, un sindicalista blanco y puro. Era un sindicalista bravo, honesto, bravo, pero lo mismo con Walsh. Walsh lo que dice en su carta es que hubo un plan sistemático para favorecer a las multinacionales. Habla del incremento de Shell. Parece que hubiese cobrado dramática actualidad la carta de Walsh, una ley completa, nosotros lo hemos hecho, hemos tratado de difundir en redes. Yo les invito a que lean la carta de Walsh, pero Walsh pinta un panorama muy similar en el comienzo de la dictadura a lo que está pasando hoy en muchos aspectos, en donde se premia el sistema monetarista. Videla mandando cartas a David Rockefeller agradeciéndole por permitirle ingresar el Chase Manhattan Bank en Argentina.
Y él habla de miseria planificada. Él cree que la miseria no es una casualidad, que la pobreza y la miseria no es el resultado de personas que son vagas, que no saben trabajar, que no quieren trabajar, sino que describe el comienzo, un plan sistemático, no solo de desaparición de personas, sino de una política que va a concluir en eso, que va a concentrar la riqueza y que como consecuencia va a generar, él habla de una villa miseria de 10 millones de personas, sin luz, con contaminación, sin visión crítica, sin posibilidad de sindicatos, en donde el aspecto del Estado que más se refuerza es el aparato represivo, la seguridad, que para nosotros es inseguridad. Y yo creo que hoy, de alguna manera, nosotros estamos siendo presas de aquella teoría de la fábula de la ranita hervida, ¿no? Nosotros, si hoy nos tomamos un rato, tomamos un vino, un mate y nos ponemos a pensar cómo estábamos hace 2, 3 años, respecto de muchas cuestiones, no solo el aspecto individual económico, sino de garantías, de discusiones, yo creo que la mayor parte de nosotros va a caer en la conclusión de que hemos sido presas de un proceso de involución tal que nos ha llevado de la discusión por comprar dólares, o una discusión muy razonable, como era la de ganancias, a discusiones por no llegar a fin de mes, a discusiones mucho más elementales, como si los genocidas tienen que estar presos o no. Yo creo que a eso es lo que nosotros le tenemos que destinar tiempo, a remangarnos, digo como ciudadanos y ciudadanas de a pie que tienen el valor importante que tienen, que tenemos, de poder discutir en una mesa, de poder discutir en el trabajo, de discutir en familia, en mi caso hacerlo en un medio de comunicación, de poner en tela de juicio todo eso que el sistema nos dice que es aburrido, que es pesado, que es de hippie, que es de vago, que es de zurdo, que es de no sé quién. Porque ese es el caldo de cultivo, ese es el sedimento principal para que se construya un sistema que en una democracia, porque si se tratase de un rey, y bueno, los sistemas monárquicos funcionan con reyes, acaparan la riqueza y cuando pueden distribuyen, pero si nosotros hemos eventualmente avanzado hacia un sistema democrático, aun cuando sea una democracia de bajas calorías, de poca intensidad, una democratura, pero vivimos en un sistema democrático, de alguna manera resulta intolerable que se gobierne para las élites y que nosotros nos quedemos cruzados de brazos. Digamos, el desafío nuestro es reivindicar, por ejemplo, ustedes que muchos seguramente son de acá de Cosquín y vienen de Cosquín. Yo hice un comentario en las redes porque me sorprendió mucho que se despolitizase tanto la plaza y el escenario que se llama Atahualpa Yupanqui, que se generase una polémica en torno a que no se debe hablar de política. Digo, no una razón per se que alguien que haga cultura tenga que hablar de política, pero tampoco al contrario. Digamos, la cultura es parte nuestra y hay muchos artistas que afortunadamente eligen involucrarse, en algunos casos contando más panfletariamente, en otros casos logran llegar al alto estado de una buena obra de arte, pero que se involucran en lo que les pasa, que les duele si ven a alguien que está limpiando un vidrio y que no tiene un mango, y que es un chiquito que en cualquier momento puede ser pisado por un auto y que, como pedía el Che, sufre por cada injusticia, siente cada injusticia como propia. Ahora, es también una estrategia del sistema neutralizar la cultura, creer que cuando se habla de política se reduce solamente a aquellos que saben de política, aquellos que estudiaron de política, que forman parte del mundillo político y están en la rosca política. El resto no tiene que hablar de política. Un futbolista no tiene que hablar de política, por supuesto. Un cantante, un escritor no tiene que... Yo creo que el sistema funciona en base a un conocimiento previo y que es el siguiente: la mayor parte de la intelectualidad, de los escritores y de los músicos populares, hasta los 70, 80, han sido personas con una mirada ideológica del centro hacia la izquierda. Entonces, hoy si uno mira quiénes son los intelectuales o los artistas que apoyan a Macri, va a encontrar que Chano, que Andajasi,
que uno de los Lelutiers, que Campanella y poquito más, digamos. Bueno, Brandoni, yo hablé con Bayer respecto de Brandoni, y Bayer, que está muy viejito y que hace un esfuerzo enorme por seguir participando de charlas en villa, en biblioteca, y él se quería parar y quería pelearlo a Brandoni. Me dijo, la verdad que siento un disgusto tan enorme, una tristeza tan profunda que Brandoni haya interpretado el papel en la Patagonia Rebelde. Me dijo Bayer. Y me parecía muy raro que hubiese una defensa tan cerrada. Quería saber si era solamente trolls, porque no se pudiese hablar de Santiago Maldonado, de Rafael Abuelo, de lo que fuere, porque la plaza se llama Atahualpa Yupanqui, ¿no? No se llama Chano. Si se llamase Chano, eventualmente podría ser distinto, pero se llama Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui era un personaje eminentemente político que cuestionaba a la iglesia, que cuestionaba a la patronal, que tenía una mirada muy política, muy empática con los trabajadores, muy emancipatoria. Y Cafrune, que es uno de los grandes representantes de la cultura argentina, fue asesinado por haber cantado acá una canción que la censura de la dictadura le había prohibido que cantase, y él la cantó igual y tuvo esa muerte que tuvo, ¿no? En una ruta difusa, pero nadie duda de que lo mataron por eso. Es decir, hay que recuperar ambientes y ámbitos y dejar de creer que la política es una mala palabra. Hay malos políticos, como hay malos periodistas, malos médicos, malos ingenieros agrónomos, pero digamos, depende en parte también de nosotros no dejarnos arrinconar, no dejarnos hervir como esa ranita, porque tal vez uno crea, bueno, ¿qué puede ser peor que esto? Algunos pensarán que no, algunos estarán contentos de que ya no hay más populismo en América Latina, en Argentina, y que estamos volviendo al mundo real, y que, digamos, también ha sucumbido a la producción histórica del cine en Estados Unidos, que nos ha colonizado, porque a mí me parece fantástico escuchar músicos, grandes músicos de Estados Unidos, grandes directores de cine de Estados Unidos. El problema es cuando la globalización no es mundialización, cuando la globalización es solo que 2 o 3 potencias te marquen la cancha y te hagan consumir lo tuyo. Si ellos consumiesen lo nuestro y consumiesen nuestros artistas y nos enriquecemos todos, ¿no? Digamos, si hubiese una mundialización, cuando la globalización es un eufemismo para decirnos, vos consumís el cine que yo hago y yo te invado, te saco tus recursos, tengo recursos, hago películas y te vuelvo a decir que la historia es así a través del cine. Y tal vez nosotros todavía tengamos en el fondo de nuestra cabeza el sueño americano, y creamos que... Yo me acuerdo de la crisis del 2001, había personas que querían que directamente nos invadiese Estados Unidos, que pusiese una bandera y que funcionásemos bien, que funcionásemos como un país normal. Yo creo que somos presas de eso, que hemos sucumbido ante eso y que todos nosotros también tenemos adentro de nuestra cabeza más o menos cierta colonización que no nos permite ver de qué podemos llegar a ser liquidados. Decía Joaquín Sabina, yo miro la televisión para saber de qué vomito. Digamos, no es que sea un ejemplo de cabecera para mí Sabina, pero me pareció una frase graciosa en ese caso, porque la falta de reacción ante una situación que uno cree que ya no puede ser peor es tan grave como lo que está pasando, porque yo les aseguro que todavía puede ser mucho peor. Yo les aseguro que si nos concentramos en el mundial puede haber una reforma laboral muy dura, que podemos terminar compartiendo casa, como ocurre en Chile, entre 5 porque no nos alcanza para pagar un alquiler, que podemos elegir pasar frío antes de sufrir todos los meses porque no podemos pagar las tarifas. Digamos, estamos todavía en condiciones de salirnos de ese jarrito caliente en donde estábamos como unas ranitas y al cual le sube la temperatura. La historia de la fábula de la ranita hervida, para el que no lo sabe, una ranita la ponen en agua y le calienta un poquito el agua, entonces la ranita está cómoda, salta, se mueve, pero el agua se la van calentando a poquito y cuando se dan cuenta de que está incómodo y se está quemando, ya no tiene forma de salir porque ya se está a punto de hervir. Yo creo que todavía nosotros estamos en condiciones de zafar de eso. Hoy el pronóstico dice que el proyecto económico
miseria planificada está a la orden del día y tiene buenas posibilidades de que Macri reelija en el año 2019 y que hay buenas posibilidades de que si no reelige él, gane Vidal, es el plan B. Tienen muchas posibilidades de ganar en primera vuelta si ellos construyen una oposición a su medida. Si el gobierno construye una oposición a su medida, tienen muchas posibilidades de ganar en primera vuelta. Una segunda vuelta puede ser difícil. Si ellos siguen manejando la opinión pública, los medios de comunicación, la oposición y la justicia, yo creo que se nos puede hacer cada vez más difícil la vida. Eso que muchas veces nos genera enojo y que nos hace pensar, en un primer momento, digamos, fue un error burlarse, reírse, creer que era, digamos, una cosa ridícula, fue una sobreestimación de nuestros conciudadanos, ¿no? Creer que cada uno iba a razonar, iba a sacar una conclusión adecuada y iba a decir esto es una barbaridad, no se nos pueden reír así en la cara. Yo creo que puede ser peor. El otro día vi una propaganda de una diputada del PRO que mostraba como una señora de descendencia italiana, ¿cómo? Seguía trabajando. Una señora de descendencia italiana con 96 años todavía seguía trabajando, ¿no? Y lo mostraban. Entonces, el desafío es detectar esas posverdades, esas construcciones, esos relatos que se calzan, insisto, en caldo de cultivo que existen por el cine, por la música, porque durante muchos años hemos estado expuestos a enfrentarnos trabajadores contra trabajadores, y entonces, si un docente va a parar un lunes o un martes, como ocurre cada año, para pelear por su salario, nosotros nos vamos a enojar con el docente, no con aquel que va a emprender una cruzada contra el docente para marcar la cancha al resto de los trabajadores. Miren qué grave que es, cómo afecta a nuestra vida diaria. Hay en el diario El País, que no es precisamente un diario de izquierda o un diario popular, que ha defendido, no es un diario que representa al Partido Popular, representa al Partido Socialista Obrero Español, que de obrero y socialista tiene muy poco, y que cada vez que hay una decisión en América Latina de emanciparse y recuperar YPF, de emanciparse y recuperar los hidrocarburos bolivianos, saltan, lo llaman a Zapatero. Yo me acuerdo, estaba en España y Zapatero, bueno, pero la presentaron a Margaret Thatcher, a Vidal, como la Margaret Thatcher de América Latina, y la mostraban como la persona que iba a emprender la cruzada contra los trabajadores. Sin embargo, María Eugenia Vidal es la política con mejor imagen de la República Argentina para todas las consultoras, afines o no afines al gobierno. María Eugenia Vidal es la que mejor imagen tiene, habla en modo heavy, sufrida, tiene un aspecto que le cae bien seguramente a muchas personas, pero es la persona que si nos mostrasen todos los días como un demonio que va en contra de nuestro salario, que va a hacer que nosotros estemos angustiados, nos preocupe la política o no nos preocupe la política, vamos a estar angustiados porque no nos alcanza la plata. Porque la verdad es que la conclusión a esta altura es que la mayor parte de la gente en Argentina, hay encuestas internacionales, lo comentamos la semana pasada, que dicen que el 53% de los consultados en Argentina dicen que no les alcanza con su salario. Digamos, a ustedes mismos les pasará ir al súper, pagar la nafta, pagar la escuela de los chicos, la vida, digamos, tiende a ir hacia esa miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh, y sería como mínimo un acto de honestidad por parte de los medios de comunicación que nos contasen quiénes son los responsables de eso. Bueno, la responsable de emprender la cruzada, por supuesto, que es Macri, que Macri responde a intereses que están por encima de él. Él, si tuviese una idea distinta, no tendría ninguna posibilidad de estar donde está. Él es un buen ejecutor del plan de gobierno que quieren que ejecute, y por eso está construyendo una oposición a medida para que cuando haya un recambio, como han confesado de la propia Alianza Cambiemos, haya un recambio de una fuerza que sea parecida, al menos en los aspectos centrales, es decir, que no distribuya la riqueza. Lo demás es discutible, si hacemos un suplemento de cultura un poco más progresista o no. Bueno, que nos cuenten que Vidal emprendió esa cruzada y que es tan importante que impactó en el salario y en el acuerdo paritario de casi todos los trabajadores de la República Argentina. Que en el caso de los que encontraron 15% con cláusula gatillo, y menos más con cláusula gatillo. La verdad es que en Argentina en 1974 y también en el 2011 se registraron los dos momentos más importantes de distribución de la riqueza, de estar muy cerca del 50-50, de que los trabajadores tuvieran participación en las ganancias. Otra parte de la colonización mental que tenemos es creer que solamente el trabajador tiene que tratar de no perder con la inflación o de ganarle un puntito. ¿Por qué?
Digo, vale la pena preguntarnos, hacernos esa pregunta filosófica. ¿Por qué nosotros aceptamos eso como un hecho natural? Que los trabajadores son un costo, que los trabajadores son un problema, que si nos bajamos nosotros el sueldo va a haber posibilidades y vamos a ser solidarios con el resto porque va a haber más trabajo, cosa que está comprobada por la misma OIT que no funciona así. Digamos, en lugar de creer que los trabajadores somos los generadores de riqueza, nosotros generamos la riqueza y entonces nosotros tenemos que participar de la riqueza. Bueno, hay un discurso tan acendrado y que nos han repetido tantas veces que nosotros casi algún día, ¿cierto? Si así vamos a terminar pidiendo permiso para cobrar un sueldo, agradeciendo poder tener un par de días de vacaciones. En Brasil uno no lo siente del todo hasta que no nos llega. En Brasil la reforma laboral le ha permitido partir las vacaciones en 3 veces. Es decir, en lugar de decir me voy a tomar 20 días, un mes de vacaciones, 15 días, te pueden decir no, te tomas hoy una semana, después te tomas otra semana y después tomaste 4 y 2 días. Digo, son cosas que nos van a afectar en la vida cotidiana, nos interese más o menos en la vida política, en las cuestiones sociales, pero nos van a afectar. A mí me gustaría decir para terminar un par de cosas más. Yo creo que parece muy complejo, hay una estrategia de que bajemos los brazos. El otro día un oyente me decía, siento que nos está pasando todo esto, podemos pasarnos todo el día y mañana también hablando de las calamidades concretas en la praxis que están ocurriendo, y digamos, y que además son la puerta de entrada para conflicto. Hoy no nos afecta tanto la deuda, hay que pagar un alto interés, hay una sangría en dólares para poder pagar deuda, pero el problema va a venir después. Nosotros sí sabemos que hay que pagar la tarjeta de crédito y sí nos angustia cada noche que tenemos que pagar la tarjeta de crédito, y cuando tenemos que cargar nafta o hacer algo con tarjeta de crédito decimos uy, nos va a venir y va a estar duro y vamos a estar asfixiados el mes que viene, pero no decimos hay una deuda galopante, el país que más deuda externa, el país emergente que más deuda externa tomó en el mundo, y sabemos que a la vuelta de la esquina tenemos el ejemplo de lo que pasó en Argentina cuando ocurrió eso. Digamos, la mitad de la población quedó abajo de la línea de pobreza. Eso es lo que ocurrió en el año 2001, la mitad de la población quedó abajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, hay un par de cuestiones. A mí me decía, no, siento que no estamos poniendo ni las manos. Yo charlo mucho con algunos compañeros, con algunos amigos y concluimos en que la determinación de encerrarnos en un callejón sin salida, enojo, angustia, bronca, pero que nos impide una alternativa más fértil de poder construir una cosa distinta, es el objetivo de fondo de, digamos, cualquier poder que quiere perpetuarse, que necesita que lo reelijan en 2019, en 2023, y, digamos, y en todo caso llevar a cabo su proyecto de, como lo dijo el propio Macri, tener un país con trabajadores dispuestos a cobrar lo mínimo por lo que hacen. Depende de alguna manera de nosotros resistir a eso. Y yo insisto tanto con la posverdad, con la construcción de sentido, porque está en nuestras cabezas creer que somos una minoría, que nos hagan sentir que somos una minoría, un reducto díscolo, crítico, anticuado, que no se adapta a las normas del mundo real. La verdad es que eso no es cierto, pero lo cierto es que le funciona muy bien al sistema tener ese resorte que le permita que las mayorías consuman el diario Clarín, consuman La Nación, paguen el pack de fútbol, paguen más por servicio, aun cuando, digamos, no nos puedan mostrar ni un solo papel en donde haya una inversión por parte de Transportadora del Sur, Transportadora del Norte, las empresas de los amigos del alma del presidente, donde diga que han hecho una inversión real, concreta, hay promesas de que van a hacer. Digamos, gobernar con promesas es bastante fácil. No sé si es tan fácil o tan difícil, lo cierto es que es mucho más barato, gobernar con promesas que con hechos es mucho más barato. Entonces, a mí me parece que lo primero
depende de nosotros, de la acción individual e inmediatamente de la acción colectiva, ¿no? De juntarnos con otros. Cuando uno se junta con otros se siente menos solo, ya sea para compartir una información, para compartir un dato de algo, de un crédito, de un diario, de un portal, de un programa de radio, de un lugar donde podemos ir a comprar frutas y verduras, por ejemplo, de lo que sea. Yo hablaba de la cultura y hablaba de la construcción, porque a mí en la radio nosotros tenemos el programa en la AM y decidieron pasarme a la FM, y ese día, cuando yo no sabía si la verdad estaban bastante enojados porque el programa funcionaba muy bien, y bueno, sé que parte del oficio me ha pasado en otros lugares, en otros medios. Yo trabajo en distintos lugares, como les conté, en otros países, en otros sitios, y a mí me devolvió de alguna manera la confianza, la expectativa y la esperanza, ver la reacción social, ver que los oyentes y los amigos, les cuento un ejemplo muy pequeñito porque es el que tengo a mano, pero que tal vez les sirva, podemos hablar de otros, pero se acercaron y me dieron cariño, me dieron palabras de apoyo, pero sobre todo me dijeron que iban a estar a donde fuésemos a hacer el programa de radio, que tan solo el programa de radio, digamos, pero que en ese momento para mí era importante porque es lo que habíamos construido en esos años. Y yo lo pensé en esos términos. Si uno tiene personas que van a continuar y eso excede un partido político, excede una radio, excede una cooperativa, excede una empresa, tenemos todas las de ganar. A mí, por ejemplo, me llamó Rally, que es muy amigo mío, y me dijo: yo quiero estar con vos en esta radio o en la que sea, y voy a ir todos los días. A mí me pareció un gesto, uno de los grandes músicos populares que tiene Argentina, me pareció un gesto recontra solidario, y le dije: vení un día, pero vino gratis, la Tere también, Pablo también, y la verdad es que logramos construir algo que sabemos que hoy se está escuchando muchísimo. Tenemos más de 40.000 personas que nos siguen todos los días. Y hay gente que pone el despertador ahora, que tiene una repercusión enorme. Sí, yo también. Sí, y lo hago solamente, digamos, podríamos hacerlo, podríamos tratar de trabajar más tranquilo, no salir de una zona de confort y decir: bueno, yo resuelvo lo mío, que es la tendencia, que uno resuelve individualmente y que, digamos, se desapegue de los demás, y que por supuesto él no es lo que voy a hacer nunca, pero digo, está dentro de mis posibilidades de hacerlo. Y yo, cuando vi que me llamaron y me dijeron: bueno, la está rompiendo, queremos que vaya al mejor horario de todos, que es el de la mañana. Digamos, el horario de la mañana, el prime time, si hay en toda la provincia 300.000 autos volviendo a casa a las 6 de la tarde, a esa hora hay 2 millones yendo a trabajar. Entonces yo sabía que era la posibilidad de llegar a más personas. Bueno, y hoy el impacto que tiene, aún cuando somos muy módicos, en el sentido de que yo les puedo nombrar 400 programas de Córdoba que tienen más producción, más productores, más gente, más trabajo. Bueno, se logró eso, un reconocimiento incluso adentro, afuera, en todos lados. Y a mí me parece que eso hace que cobre sentido ser cabezón, luchar por lo que uno quiere, organizarse, planear, ejecutar, que no queden palabras, sino ejecutar, llevarlo a la práctica. Que, digamos, un ejemplo que puede impactar en todo lo demás. Y creo que vale la pena luchar, hacerlo, que uno se junta con otros, que cuando obtiene pequeños resultados o grandes resultados y ve que, no sé, el otro día me decía Nati, mi compañera, que la llamó una trabajadora doméstica de Bianfune y que dijo que nos escuchaba todos los días, y así hay, bueno, muchos casos que nos han impactado, que nos han hecho emocionar mucho, de personas que nos eligen y confían. Y que lo que para uno tal vez no sea tan novedoso, que es tener una manera distinta de interpretar el mundo, advertir que las cosas funcionan al revés, que nosotros muchas veces vivimos al revés, que vivimos, porque que nos propongan ser austeros no está mal, digo, puede estar o no mal. El problema es que nos propongan que nuestra austeridad suponga la riqueza de ellos. Ese es el problema. Si nosotros queremos ser austeros y repartirlo con los pobres del mundo, o queremos hacer lo que sea, o
Pero cuando nos dicen que vamos a hacer a ustedes, que nos van a sacar esa plata y que la van a administrar ellos, como mínimo deberíamos sospechar. Es decir, que yo creo que ante el desánimo, el enojo, a ese callejón sin salida donde nos conducen, que es embroncarnos, que es ponernos mal, que es cerrar los ojos hasta que esto cambie. Puede pasar 10 años, puede pasar 20, capaz que no lo vemos el cambio. Es decir, creo que aunque no haya un gobierno popular, una transformación, y nos perdamos de ver cosas que soñamos con ver, una sociedad más justa, personas que no sufren para comer, que pueden tener acceso a otras cosas y que no se tienen que quedar con la ñata contra el vidrio, viendo como los otros tienen acceso y el resto no. La posibilidad de que nosotros veamos parte de eso o alguna de esas cosas depende de que nosotros pongamos las manos, de que no nos quedemos de brazos cruzados, de que no creamos que esto es así, porque los ejemplos que nosotros tenemos acá y en todo el mundo, y de los cuales nos enorgullecemos y admiramos, han hecho eso. Cuesta más esfuerzo, y bueno, cuesta más esfuerzo, hay que poner un despertador, hay que ir a una reunión, hay que venir para Coquín, hay que ir para allá, hay que juntarse, hay que tomarse el tiempo de hacer un montón de cosas que ustedes harán. Pero me parece que eso es lo que le da valor, ¿no? Decía Antonio Machado que ahora cualquier necio confunde valor y precio. Cosas que tienen valor y que no tienen precio, y que cuando uno logra verlas y ver que hay una persona que pudo tener acceso a la universidad, y cuando ve que hay una persona que pudo irse de vacaciones por primera vez y conoce el mar, que hay una persona que pudo sacar a su hijo a comer a un restaurante, aunque haya otros que les moleste eso porque crean que está lleno de negros y que ahora está más... Ahora hemos recuperado la normalidad porque no hay tanta gente viajando hacia Carlos Paz para ir a un restaurante a comer o acá o a otros lugares, que se dice, digamos, si uno cree y tiene razones fundantes en su corazón, en su cabeza para creer que eso vale la pena de ser cambiado, de ser transformado, bueno, a mí me parece que la mayor satisfacción que vamos a tener por lo menos es haber puesto los brazos, es por lo menos haber dejado nuestro tiempo, nuestra gana, nuestro esfuerzo, nuestra cabeza, nuestro corazón, para que los demás sientan que hay injusticia como propia, para que los demás sientan que no somos enemigos entre nosotros, para que los demás puedan tener dentro de la subjetividad que supone una verdad, puedan tener una visión más acabada de lo que pasa, puedan saber que la riqueza es la principal causa de la pobreza y que hay unos que hacen un gran negocio y que inventan posverdades, mentiras y artilugios de todo tipo para que se perpetúe ese esquema que los beneficia, y para que no pase como decía Malcolm X, que fue un luchador y un pensador en Estados Unidos, que nosotros terminemos siendo presas de esos medios de comunicación, de esa posverdad, que caigamos en la miseria planificada y que los medios de comunicación nos terminen haciendo amar al opresor y odiar al oprimido. Muchas gracias.